Hermanito, vamos a hacer una oración entonces para iniciar el estudio. Amén. ¿Quién va a orar? Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas, hermanos. Bendito y amado Dios, en esta mañana te damos gracias. Te queremos pedir por la sabiduría que se nos va a impartir por medio del hermano Beto. Pon en su boca un carboncillo encendido para que su palabra sea viva y eficaz y que penetre en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser. Amén. Amén. Entonces, hermanito, estábamos viendo las partes internas y la parte escondida, ¿sí? Ya vimos el corazón como el órgano para amar. ¿Cuál es el órgano que Dios le dio al hombre para poder amar? El corazón, ¿verdad? ¿Y de qué está formado el corazón? Mente, voluntad, emoción y conciencia, ¿verdad? La mente, la voluntad, la emoción y la conciencia. Amén. Entonces, fíjate, dice Marcos 12:30, brother. La función del corazón, brother, la función del corazón es, o sea, Dios te dio un corazón para que tú ames, brother. Pero también tú tienes que tener cuidado, brother, qué es lo que tú vas a amar, ¿verdad? Dios te dio un corazón, brother, para que tú lo puedas amar a Él, ¿sí? Para que tú lo ames, brother. Muchas de las veces pensamos que solamente basta con creer en el Señor, con creer en Dios, hermano. A Dios lo tienes que amar, ¿sí? Y Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿sí? Entonces, dice Marcos 12:30, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Amarás, brother. Amén. Entonces, para eso, brother, Dios te dotó de un corazón. Si tú no amas al Señor, brother, es imposible que tú puedas tener una experiencia espiritual. Necesitas amar a Dios, brother, ¿sí? Entonces, amar a Dios, brother, es algo sumamente importante en tu vida, brother, ¿sí? Amén. Sí. Fíjate bien, hermanito. ¿Cuál fue la causa, verdad, de que la iglesia, brother, se degradara? La principal, brother, causa. Porque dejó de amar a Dios, brother. ¿Qué le dijo en el libro de Apocalipsis? ¿Qué le dijo a la iglesia de Efeso? ¿Es Apocalipsis qué es? ¿Tres qué? ¿Mande? ¿Sí te sabe la cita bíblica? Fue el mensaje a Efeso, ¿verdad? A ver, búscala y ahorita me la das la cita bíblica. Búscala, es en Apocalipsis 3. Entonces, la principal causa, hermano, de que la iglesia cayera en degradación, hermanito, ¿sí? Fue que la iglesia perdió su primer amor, brother. Apocalipsis 2:4. 2:4 o 3.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese es el ¿cómo se dice? Ese es el motivo, hermano, por el cual la iglesia empieza a caer en degradación, hermanito. Y si tú te das cuenta, Dios le hace una exhortación, brother, a la iglesia. ¿A qué, brother? ¿Cuál es la exhortación aquí, hermanito? Que ame a la iglesia. Que ame a Dios. Has dejado tu primer amor. Entonces, nosotros debemos de ¿cómo se dice? De entender, hermanito, que siempre que tú dejes de amar al Señor, brother, si es que lo amas, ¿sí? Tú vas a empezar a caer en degradación, brother. Te vas a empezar a degradar. Te vas a empezar a corromper, te vas a empezar a contaminar, te vas a empezar a enfriar, brother, espiritualmente, ¿sí? Vas a terminar, brother, cayendo, vas a terminar degradado, brother, como la iglesia. Amén. Entonces, por eso es importante que tú vuelvas, brother, tu corazón a Dios y que lo empieces a amar, ¿verdad? ¿Por qué, brother? Porque aparte es un mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, ¿sí? Dios te manda, brother, que lo ames. Tú tienes que dejar, brother, tienes que quitarte, brother, de esa mentalidad de religiosidad, brother. ¿Sí me explico? Mira, hermano, mucha gente, brother, va a la iglesia por compromiso nada más. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué tienes que ir a la iglesia? O más bien, ¿por qué? Para amar a Dios. Por amor, no para amar, hermano. Por amor a Dios tú tienes que ir y congregarte. Por amor a Dios, brother, tienes que dejar de practicar el pecado. No por amor a tu familia, hermano. Porque tu familia en cualquier momento te va a fallar. Y si tú haces las cosas por ellos, brother, el día que ellos te fallen, ¿qué va a suceder? A donde mismo. Dios, brother, nunca te va a fallar. Y dice la Escritura que todo lo que hagas lo tienes que hacer como si fuera para el Señor. Entonces, si tú vas a alejarte del pecado, tiene que ser por amor a Dios. No tiene que ser por obligación ni por compromiso, brother. Tiene que ser por amor. Si tú te vas a introducir en el camino del Señor, tiene que ser por amor. Si tú vas a predicar el evangelio, tiene que ser por amor, brother, a Dios. Y después amor a las almas. No va a ser por compromiso, no va a ser por conveniencia, ni por obligación, hermanito. Amén. Entonces es importante que amemos al Señor, hermano. Entonces vamos a ver el espíritu como órgano receptor, brother. ¿Sí? Ya vimos que Dios, brother, le dio al ser humano un corazón para que lo pueda amar. Pero también le dio un espíritu, brother, un espíritu humano para que el hombre pudiera recibir, brother, a Dios. ¿En dónde? En el espíritu. En su interior, en el espíritu. Amén. Amén. ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjate bien, hermanito. El espíritu, brother, o más bien el órgano, brother, o una de las funciones más bien del espíritu del ser humano es
recibir a Dios, brother. Amén. ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Cómo qué? Como su espíritu. Como vida. Ok. Acuérdate que el espíritu es el espíritu vivificante, el espíritu que vivifica, el espíritu que viene a darle vida, brother, al ser humano caído. Entonces, cuando tú recibes, brother, al Espíritu Santo, estás recibiendo vida. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, vamos a estudiar la función del Espíritu, hermanito, hoy. ¿Sí? ¿Quién quiere café? Fíjate bien, hermanito, conforme a la Escritura, el ser humano sin Cristo, brother, está muerto. Pero no muerto físicamente, hermano. Muerto en el espíritu, ¿verdad? Cuando Cristo viene a tu vida, brother, sí, o a la vida de una persona, ¿verdad? Precisamente viene a darle vida. Viene a vivificar, brother, aquel espíritu que en algún momento, brother, permaneció muerto. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Mira, es bien importante que tú entiendas esta parte, ¿verdad? ¿Para qué, brother? Para que tú... Porque es uno de los propósitos de Dios, brother, el venir a darte vida. Entonces, tú tienes que entender, hermano, que la raíz de todo tu problema, brother, ¿sí? Es ese, que tú tienes una condición de muerte espiritual. Si tú no entiendes esta parte, hermanito, tú no vas a poder tener ¿cómo se dice? Un avance, ¿sí? Y vas a estar estancado siempre. Vas a estar estancado, brother, creyendo que tú has tenido una vida desordenada, ¿verdad? Porque tus cuates te sonsacaron, porque tú veías, brother, a tus amigos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, acuérdate que aquí se trata, brother, de que tú conozcas la verdad, brother, y dejes de echar culpas. ¿Sí estás entendiendo? Amén. Fíjate lo que dice Efesios, hermanito. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. ¿Ya están ahí? Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Entonces, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, ¿sí te das cuenta, hermano? ¿Sí te das cuenta cuál es tu condición sin Cristo? Estás muerto en el espíritu. ¿Sí? Y por eso no buscas de Dios. Y por eso no te puedes relacionar con Dios. Y por eso se vive una vida de pecado. Entonces ahora, si yo te pregunto a ti, ¿por qué robabas? ¿Por qué matabas? ¿Por qué fornicabas? ¿Por qué adulterabas? ¿Por qué te drogabas? ¿Por qué te alcoholizabas? ¿Por qué? Porque espiritualmente estás muerto.
Tienes que entender esta parte, hermanito. Fíjate bien, estás muerto. Si tú no has nacido de nuevo, estás muerto, aunque todos los días estés escuchando la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver eso. ¿Sí? Tú no vas a ¿cómo se dice? A nacer en el Espíritu solamente por escuchar la palabra de Dios, brother. Entonces, para poder nacer en el Espíritu necesitamos ser nacidos de las aguas o... El bautismo, brother. Necesitas volver a nacer. El bautismo representa el nuevo nacimiento. Jesús fue bien específico, hermano, bien claro, cuando le dijo a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer del Espíritu. ¿A través de qué, brother? A través del bautismo, brother. Esta parte ya la hemos visto, brother, porque la mayoría mira, hermano, cuando tú empiezas a conocer del Evangelio, ¿sí? Y te llegan a tocar esta parte, la mayoría dice, es que yo ya me bauticé. Yo ya fui bautizado cuando estaba chico. ¿Sí me explico? Sí. Tenemos que entender, hermano, que ese bautismo no es válido. Y no porque se haya realizado dentro de una religión, hermano, sino porque para que tú puedas, hermano, volver a nacer del Espíritu, primeramente tú tienes que tener la capacidad de reconocer, brother, tus faltas delante de Dios. ¿Sí? Un bebé, brother, de 2, de 3 meses no puede reconocer, brother. Todavía no tiene la capacidad. No tiene maldad en él. No tiene una madurez, brother, para decir me arrepiento. Y aparte, ¿de qué se va a arrepentir? Sí, pues no tiene maldad. ¿De qué se va a arrepentir, hermanito? Entonces, dice Pedro, brother, en el libro de los Hechos, capítulo 2, 38, arrepiéntanse, ¿sí? Y bautícense. O sea, primero tú tienes que llegar a un arrepentimiento y después te vas a bautizar, brother, vas a volver a nacer. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Ahora, Hechos 2:38, pero fíjate bien, hermanito. ¿Qué significa estar muerto en pecados, brother? O en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Atrapado en las tinieblas. ¿Qué significa estar muertos en nuestro pecado, hermanito? O en nuestros delitos. ¿Qué entiendes por estar muerto? No tener salvación. No tener salvación. Adormecido, por ahí va. Tener el velo. Mira, hermanito, fíjate bien. ¿Para qué Dios te dio un espíritu? ¿Para qué? Para tener comunión y para poder recibir, brother. Cuando tú recibes a Dios, brother, o al Espíritu Santo, tú no lo recibes con tu alma, tú lo recibes con tu espíritu. Entonces, estar muerto, brother, es que el espíritu humano, brother, no está efectuando ninguna función. No está funcionando, para que me entiendas. Y hermanito, tú tienes que entender que la única función del Espíritu es tener comunión con Dios y recibirlo. No tiene otra función. ¿Sí? Discernir, brother, en las cosas del Espíritu Santo. Pero su función, brother, es recibir, brother. Es el receptor, brother, es el que recibe a Dios como Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu que se tiene la comunión con Dios.
Entonces, estar muerto, brother, en mis delitos y pecados, pues significa que mi espíritu está inoperable, brother. No está funcionando. No está haciendo ninguna función. Está muerto. No está conectado, brother, con Dios. ¿Sí? Entonces, volvemos, brother, a este hecho. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué, brother, se vive una vida desenfrenada, una vida de pecado? ¿Por qué? Porque, mira, hermano, cuando tú naces, brother, tu espíritu resucita, pasa de un estado, brother, de muerte a vida. Entonces yo te mencionaba ahorita, hermano, porque es importante tocar este punto. El hecho de que tú estés, brother, escuchando la palabra de Dios, no significa que ya naciste. ¿Con qué vas a recibir la palabra de Dios? Con tu espíritu. Dice la Escritura, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, tu espíritu, brother, es el órgano con el cual tú vas a comer la palabra de Dios. Y si tu espíritu está muerto, brother, tú solamente vas a oírla. ¿Sí? Solamente vas a ser un oidor. No vas a ser un hacedor. Nada más vas a oír. ¿Sí? Oír y ya. Entonces, ¿en dónde estábamos? La palabra de Dios. En el nacimiento. En el nacimiento. El tema no es el bautismo, hermano. No estamos tocando, o sea, ese no es el punto, brother, a tratar en esta enseñanza. Sí. El punto es profundizar en la función que tiene el espíritu del ser humano, brother. Sí. Pero es importante que tú sepas, brother, ¿verdad? Que para que tu espíritu pueda empezar a funcionar, brother, tú tienes que nacer del espíritu. Entonces yo te decía, brother, en el momento en que una persona, brother, vuelve a nacer del espíritu, ¿sí? En ese momento, brother, es vivificado. En ese momento tu espíritu, brother, empieza a funcionar. ¿Sí? Tú puedes vivir 10 años, brother, conociendo del Señor. Y te puedes ir y te puedes congregar, brother, en una iglesia. Pero si no has nacido, brother, ¿sí? Solamente estás siendo un oidor. Y dice que el oidor es olvidadizo. ¿Sí? Entonces, se trata, brother, de que tú seas un hacedor, que pongas en práctica, brother, la escritura, que tú la vivas, brother, en tu vida. ¿De qué te sirve, brother, saber y darte cuenta que decir groserías, brother, sí, es pecado y te lleva a una condenación eterna? ¿De qué te sirve, brother, saberlo y no ponerlo en práctica? No sirve de nada, brother, eres un oidor olvidadizo. Y no porque se te olvide, sino porque no lo estás llevando a la práctica. Entonces, ¿de qué nos sirve, brother, conocer la escritura, brother, si no la ponemos en práctica en nuestra vida? También, buenos días, hermanos. Había escuchado que, igual de un pastor, que cuando uno no sabe la verdad, uno no está
consciente, se podría decir que también puede uno merecer perdón, pero cuando uno ya sabe la verdad, uno ya está consciente de la verdad y aún así sigue quebrantándola, es cuando ya está un poquito más fuerte, ¿no? Mira, hermano, fíjate bien, cuando en los tiempos de la ley, brother, cuando Dios entregó la ley a Moisés, ¿sí? Se tenía que, o sea, ¿para qué Dios entregó la ley, hermano? Para que el ser humano, brother, tuviera conocimiento, brother, de su condición, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de la ley, brother, la ley tenía que cumplirse para que el ser humano pudiera ser salvo, ¿sí? Hoy, brother, en la actualidad, brother, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Y si tú quieres ser salvo, brother, solamente basta con que creas, ¿sí? Te voy a decir una cosa, brother, en la gracia, tú puedes vivir en pecado, ¿verdad? Y si tú crees en el Señor, brother, tú vas a ser salvo. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si en el tiempo de la gracia, hermano, tú vives en pecado, ¿sí? Y no crees aparte, brother, porque hay gente que vive en el pecado y no cree en el Hijo de Dios, no cree en Jesucristo. Esa persona va a ser condenada. Pero ¿sabes por qué te va a condenar Dios? Por no creer, brother. Ya ha sido condenado. Porque por el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado, hermanito. Entonces, cuando tú, brother, cuando tú crees en el Señor Jesús, brother, tú adquieres la salvación, ¿sí? Pero acuérdate que dice la Escritura que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón, ¿para qué? Se cree. Para justicia, para que seas justificado, ¿sí? Entonces, necesitas, brother, no solamente basta, brother, que tú no solamente basta que tú seas salvo, tienes que ser justificado y tienes que ser regenerado, hermano. Tu espíritu, brother, tiene que ser regenerado. Tiene que, eso que se echó a perder o lo que se descompuso, tiene que regresar, brother, a su estado original. ¿Cómo era el hombre, brother, en su estado original? Su espíritu estaba vivo. Pero cuando come del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, el espíritu muere. Entonces la regeneración, brother, que el Hijo de Dios te ofrece a través del Espíritu Santo es que tu espíritu vuelva a su estado original, vuelva a tener vida, ¿sí? Entonces, estar muerto, brother, espiritualmente significa no tener función, brother. Haz de cuenta que estás viviendo con la pura alma, en la pura emoción, hermano. Con el vacío existente. En la emoción, brother, ¿sí? Y si no viene el Espíritu Santo a tu vida, todo el tiempo vas a estar estable emocionalmente, inestable emocionalmente, ¿sí? Entonces, otra de la función, brother, o sea, la función que tiene el espíritu humano, brother, es tener contacto con Dios, brother. ¿Cómo vas a contactar a Dios, brother? Por medio de tu espíritu. Por medio de tu espíritu, ¿sí? Por medio de tu espíritu, hermanito. ¿Cómo vas a tener comunión con Dios? Por el espíritu. Por medio de tu espíritu. ¿Cómo vas a recibir a Dios? Por medio de tu espíritu, ¿sí? ¿Sí o no?
Mira, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13, hermanito, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Sí? Al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Pues te das cuenta, brother, que cuando tú, brother, naces a través del bautismo, estás resucitando. ¿Sí? Por eso te bautizas cuando ya es uno mayor de edad, para tener conocimiento. Sí, porque tú ya, cuando tú ya tienes una edad, ¿Eres consciente? ya eres una cierta edad, brother, ¿De madurez? ya eres consciente. Ya ir a una persona a sus 20 años ya tiene la capacidad de ¿cómo se dice? De concientizar, sí, y de reconocer, brother, Diferenciar entre el bien y el mal. que le has fallado a Dios, que has vivido mal. Yo estaré en la reencarnación. Obvio, Dios se va a encargar de prepararte, brother, para que tú puedas reconocerlo, ¿verdad? Es en la reencarnación, Sí. porque vuelven a ser tu espíritu. Naces del Espíritu, ¿sí? Naces del Espíritu. Por eso es que Jesucristo se bautizó a los 30 años. A los 30 años, brother. Si tú lees las Escrituras, brother, Jesús fue bautizado a los 30 años. Amén. ¿Sí? Aún él, escucha bien, hermano, aún él, brother, tenía que ser bautizado, porque era algo que se tenía que cumplir. El hecho de que él fuera el Hijo de Dios no significaba que, o sea, él también, brother, como hombre, porque tenía la naturaleza humana, él también tenía que ser bautizado. ¿Sí? Entonces, dice Colosenses, hermanito, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Sí sabes lo que significa ser circuncidado? ¿O lo que es la circuncisión? Haz de cuenta que en tu miembro te cortan un pedazo que se llama prepucio, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel, brother, en la ley tenía que circuncidarse del prepucio. Pero Pablo, brother, enseña que la circuncisión no tiene que ser de la carne, sino de tu corazón. ¿Sí? Entonces, Colosenses dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, brother, que cuando tú te circuncidas, brother, con esta circuncisión que no es hecha a mano, ¿sí? Te están arrancando, brother, tu naturaleza pecaminosa. Está siendo arrancada, brother. ¿Por quién? Por Cristo a través del bautismo. Dice, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esa es la circuncisión, brother, que tu naturaleza pecaminosa es echada, brother. Es arrancada, ¿sí me explico? Tu naturaleza, no la inmundicia. No te vayas a confundir porque primera de Pedro 3:21 dice, brother, que el bautismo salva, pero no quita la inmundicia. Una cosa es la inmundicia, brother, y otra cosa es tu naturaleza pecaminosa. Entonces, la circuncisión no hecha a mano arranca, brother, esa condición del cuerpo pecaminoso carnal. La arranca y la echa fuera. ¿Sí? Tu condición caída, brother.
es lo que es arrancado y es lo que es echado fuera. Pero la inmundicia, brother, tu inmundicia que hay en ti, en tu ser, brother, esa va a seguir permaneciendo. Es decir, brother, que a ti se te va a seguir antojando, brother, el pecado. ¿Sí? Es decir, brother, que tú todo el tiempo vas a seguir siendo tentado, brother, a practicar el pecado. Pero como tu naturaleza caída ya fue echada afuera, ya no lo vas a hacer. Te va a llegar la tentación, te van a dar ganas, pero ya no lo vas a hacer. Ya no vas a satisfacer la carne. ¿Sí me explico? No va a haber preferencia a la carne. Mira, hermano, cuando tú, brother, te das un fume, cuando tú te estás drogando, brother, cuando tú te estás alcoholizando, cuando tú te estás masturbando, cuando tú estás teniendo relaciones sexuales, cuando tú estás viendo con deseos sexuales a una mujer, estás satisfaciendo tu carne. ¿Sí? Entonces, ya, brother, cuando tu naturaleza pecaminosa es arrancada, tú ya no lo vas a hacer, ya no vas a satisfacer la carne, ahora vas a satisfacer el espíritu. ¿Con qué vas a satisfacer el espíritu? O sea, tu espíritu humano, con las cosas de Dios, brother. Con lo eterno. Había escuchado también que cuando te masturbas estás expidiendo energía, y también hay entes de oscuridad que aprovechan esa energía, que se la roban. Y en sí, cuando te masturbas, deberías de pensar no en una imagen, no en una imagen, sino en un propósito, o en una meta, o en algo que te tienes que fijar, pues, no sé. Pero de cualquier hermano masturbarse. Es pecado, brother, masturbarse, pienses o no pienses, está mal. Es pecado. ¿Cómo te vas a estar masturbando? Para eso Dios, brother, le dio al hombre a una mujer, para que se procreara, para que se fructificara. Y si tú lees la escritura, brother, dice la escritura, dice el apóstol Pablo, brother, a los solteros yo les recomiendo, ¿cómo dice, brother? No, es Primera de Corintios. Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 7. Dice, Es 7:8. 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas, porque una viuda es como un soltero, hermano, no tiene ningún compromiso, brother, ¿verdad? Cuando tú te casas, hermano, ¿verdad? Y si tú te casas y te divorcias, ante los ojos de Dios tú sigues estando casado. Pero si uno de los dos muere, brother, quedas libre. Haz de cuenta que vuelves a ser soltero. Entonces, por eso dice a los solteros y a las viudas, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo era soltero, brother, no tenía novia, no tenía esposa. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es decir, si tú tienes una novia, brother, es mejor que te cases. Si vas a estar teniendo relaciones sexuales, es mejor que te cases. Porque de lo contrario estás viviendo en fornicación. Estás viviendo quemándote. Igual el masturbarse. Es mejor casarse que quemarse. Entonces, esa es una recomendación de Pablo, hermanito. Y estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que lo que él estaba hablando, brother, provenía de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos acá a volver. Bíblicamente, hermanito, la condición del ser humano es muerte
en su espíritu. O sea, es de muerte en su espíritu. Esa es la condición, brother. Por eso dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo, tú estás destituido de la gloria de Dios. Tú no tienes derecho, brother, al reino de los cielos sin Cristo. Aunque tú vayas a misa, aunque te congregues, aunque ofrendes, aunque diezmes, aunque ayudes a tu prójimo, aunque hagas obras de caridad buenas, aunque no tomes, aunque no te drogues, aunque te portes bien, sin Cristo no tienes derecho, brother, al reino de los cielos. Estás condenado, brother. Por eso Él vino a sacrificarse, brother, y morir en la cruz. Entonces, ¿qué querías? Y si no estoy casado, Te tienes que casar, hermano, porque más vale casado que vivir quemándose. Y hermano, te voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros no sabemos, ¿verdad? Falta de conocimiento. Pero cuando tú vives en una condición, lo que hoy en día, brother, se conoce como unión libre, ¿sí? Bíblicamente, brother, se conoce como fornicación, ¿sí? O sea, la Biblia lo nombra fornicación. El mundo, brother, lo llama unión libre. Pero la realidad, brother, es de que las personas que viven en unión libre, brother, están viviendo en pecado. Y ese hecho, brother, va a afectar a tus generaciones, a tu descendencia, a tu matrimonio, a tu persona, brother, y a la persona de tu con la que te relacionas. de tu cónyuge, de tu pareja. Caes en maldición. Caes en pobreza, no te rinde el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Por ese hecho. Entonces, Pablo por eso dice, brother, es mejor que te cases. Y es lo mismo estar casado para los ojos de Dios por el civil o por la iglesia. Esa es de la ley de aquí del mundo. Bíblicamente, hermanito, bíblicamente, brother, lo que cuenta es el civil. Bíblicamente, cuando tú te casas por la iglesia, brother, es nada más para que tú recibas la bendición de Dios. Pero ante la ley, brother, o sea, porque dice la Escritura que toda autoridad, brother, fue instituida por Dios. O sea, fue puesta. Toda autoridad que hay en la tierra fue puesta por Dios. Entonces el civil es una autoridad, brother, que tiene la autoridad de casarte. Y esa autoridad fue puesta por Dios. Entonces, si tú, brother, vas en contra de esa autoridad, brother, estás yendo en contra de Dios. Entonces, bíblicamente, cuando tú te casas por el civil, a Dios, brother, a Dios, a ti te vale más, brother, que tú te cases por el civil. Y Satanás es bien astuto. Fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando tú, brother, te quieras divorciar, tú vas al civil, brother, y levantas y ¿cómo se dice? Y pides tu divorcio. Es más, nomás es cosa de que vayas con el licenciado y tú pides tu divorcio por lo que tú quieras, hermanito. Simplemente ya no quiero vivir contigo. Y vas y te divorcias, brother, por el civil. Y tiene que pasar un año y te puedes volver a casar. ¿Sí? O sea, te divorcias fácilmente, para que me entiendas, por el civil. Pero si tú te quieres divorciar, brother, por la iglesia, tienes que cumplir ciertos requisitos para que la iglesia te pueda divorciar. ¿Sí? ¿Por qué, hermanito? ¿Por qué? Porque Satanás, brother, acuérdate que dice la Escritura que Satanás es el padre de la mentira.
¿Sí? El diablo, brother, te hace creer que si tú te divorcias por el civil, no tiene ningún peso, brother, sobre tu persona, sobre tu vida, brother. Y tú te puedes volver a casar. Pero la escritura dice, brother, hasta que la muerte, o sea, tienes que morir, brother. Por eso, brother, es más fácil irte y divorciarte por el civil. Por eso, brother, las leyes te divorcian por el civil fácilmente. ¿Sí? Para que tú, brother, vayas, te vuelvas a casar y vivas en pecado. El hecho de que tú te divorcies por el civil, hermanito, no significa que ya quedaste libre. Sigues estando casado ante los ojos de Dios. Entonces, tiene más peso, brother, un casamiento cuando tú vas y te casas por el civil, tiene más valor, brother, que la iglesia. Y por eso, brother, se divorcia fácilmente por cualquier cosa. Entonces, hoy en día, brother, las personas se divorcian por todo. Por todo, brother, se divorcian. Porque ya no se llevaron bien, porque no me da la vida que necesito, porque no me saca a pasear, etcétera, etcétera. O sea, por todo se divorcian. O simplemente ya me gustó otro y me movió el tapete y ahí te ves. Ahí te ves. Entonces, es eso, hermanito, no sé qué. Sí, ¿da? Pero vamos a regresar acá, hermanito. Entonces, quedábamos que la condición del hombre, hermanito, bíblicamente, brother, la condición del hombre es de muerte. Amén. El hombre, brother, cuando Cristo viene a tu vida, brother, ¿sí? Viene como aquel Espíritu Santo o aquel Espíritu vivificante. Dice 2 de Corintios 15:45, brother. Que Adán se convirtió en alma viviente y el postrer Adán, que es Cristo, en espíritu vivificante. 2 de Corintios 15:45. Entonces, Primera de Corintios, perdón. Entonces, bíblicamente, brother, la condición del ser humano sin Cristo es de muerte en su espíritu. Pero checa bien, brother, cuando Cristo viene a tu vida, brother, como ese espíritu que vivifica, como ese espíritu todo inclusivo, el hombre es vivificado. En su espíritu el hombre es vivificado y entonces recibe la vida divina. Esa vida increada, brother, e indestructible que solo Dios puede proveer, brother, al ser humano. Cristo, brother, como el Espíritu Santo, viene al ser humano a vivificarlo en el espíritu. Porque acuérdate que el espíritu está muerto y tu espíritu necesita ser vivificado. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo? Tú no te vas a poder relacionar con Dios, hermano, en una condición de muerte espiritual. Nunca lo vas a poder hacer. ¿Sabes lo que vas a hacer? Un religioso. Vas a ser un religioso. Y Dios aborrece, brother, las religiones. Dios las aborrece. Dios aborrece la religiosidad. Dios aborrece, brother, a las personas religiosas. El pueblo de Israel cayó en la religiosidad. Y por eso, brother, perecieron. Tú nunca vas a poder entrar en comunión, brother, con Dios en una condición de muerte espiritual. Y lo único que vas a hacer, vas a ser un religioso, brother. Entonces Dios no quiere eso. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas del Espíritu para que puedas entrar al reino de Dios. Y Nicodemo le contestó, ¿cómo es posible
que una persona o un hombre siendo viejo pueda volver a nacer. O sea, no entendía. ¿Acaso puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Él pensaba, brother, que Jesús le estaba hablando de volver a nacer físicamente. Y le vuelve a decir Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén, hermanito. Entonces, cuando el Espíritu del hombre recibe la vida, o sea, recibe a Cristo como el Espíritu Santo, brother, cuando el Espíritu del hombre recibe la vida, ¿sí? El Espíritu es regenerado. Porque en ese momento, brother, regresa a su estado original, a como fue en el principio, un espíritu vivo. En ese momento resucita, brother, y pasa de la muerte espiritual a la vida eterna. Para que tú para que tú puedas tener la vida, brother. Mira, brother, ¿cuál es la vida que Dios te ofrece? Vida eterna. La vida increada. Algo que no puedes crear, brother. Humanamente tú no puedes crear la vida que Dios te provee. Entonces, la vida increada, brother, ¿sí? O sea, la vida que Dios te ofrece es la vida increada e indestructible, brother, porque no puede ser destruida, ¿sí? Es eterna, brother. Dios te ofrece la vida eterna. Entonces, cuando tú, brother, resucitas del Espíritu, tú estás adquiriendo la vida, brother, eterna. Y esa no puede ser destruida. No, nada, brother, nada la puede destruir. Nada, brother. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, fíjate bien, brother, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, brother, te viene a vivificar, te viene a resucitar, brother, de tu espíritu. ¿Sí? Tú estás recibiendo, brother, a Cristo, brother, en tu interior. ¿Sí? Cristo, brother, en ese momento se está introduciendo, brother, en tu interior, en tu espíritu. Cristo, brother. Jesucristo, el Señor, el Shaddai, el Salvador. Hebreo. Entonces, se está introduciendo, brother, en tu interior. ¿Sí? Cristo, brother, necesita introducirse en tu espíritu a fin de que o para que tú puedas tener vida. Pues párate, hermanito, para que no te dé sueño. ¿Sí estás entendiendo, hermanito? Sí. Mira, hermano, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, te está dando o está introduciendo una vida, brother, que va mucho más allá que la vida que Dios le puso en el hombre, brother, cuando fue creado. Porque cuando el hombre fue creado, brother, simplemente Dios puso en él vida. ¿Sí? Pero cuando Cristo viene a tu vida, brother, Cristo está depositando en ti la vida divina. La vida eterna, brother. A Cristo mismo, brother. ¿Sí? Entonces es algo más, algo ya más, ¿cómo se dice? Una vida más elevada, brother, para que me entiendas.
¿Sí? En el libro de Génesis tú vas a encontrar 4 tipos de vida. Vas a encontrar la vida vegetal, vas a encontrar la vida animal y la vida humana. No es que sean 3 vidas diferentes, brother. Vida es vida, pero va en niveles, brother. La vida vegetal es una vida que tiene un cierto nivel de vida. La vida animal tiene un nivel más elevado que la vida vegetal. La vida humana tiene un nivel más elevado que la vida vegetal y que la vida animal. Pero también vas a encontrar la vida divina, brother. Y la vida divina es la vida más elevada, brother. ¿Sí? Entonces tú tienes que adquirir ese tipo de vida, la vida divina. Y eso se logra solamente a través del árbol de la vida, que es Cristo, brother. Amén. ¿Sí? Entonces, esa es la vida que nosotros tenemos que adquirir, la vida divina. Amén. Amén o no amén, hermanito. Cuando tú recibes a Cristo, brother, tú estás siendo regenerado. Eso es a lo que llama la Escritura la regeneración, brother. ¿Sí? Regeneración. Yo por eso te decía, brother, tú no necesitas cambiar. Tú necesitas ser regenerado de tu espíritu. Juan capítulo 3 versículo 6. Juan capítulo 3 versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu. Entonces, cuando el hombre, hermanito, nace del espíritu, ¿sí? O cuando más bien tiene el nuevo nacimiento, cuando vuelve a nacer del espíritu, Cristo mismo se está agregando al hombre como la esencia de la vida divina, hermanito. Si tú no ves, escucha bien, si tú no ves a Cristo como la esencia de la vida divina, brother, siempre vas a ser un pobretón. Sí, amén. Tal cual. Tal cual, hermanito. Y ese es el problema de muchos cristianos, que a Cristo no lo ven como la esencia de la vida divina. Y ellos son pobres, brother, de espíritu, por el hecho de no ver a Cristo, brother, como la esencia. ¿Sí? Entonces, cuando tú adquieres la vida divina, brother, ¿cuál va a ser tu esencia? Cristo, brother. Él va a ser tu esencia. ¿Sí? ¿Qué me iban a...? ¿Alguien quería decirme algo? Yo tengo una pregunta, bueno, que me interesa mucho. Ahorita yo con todo lo que ahorita me predicaste, entiendo que estoy en situación de muerte por todo, porque yo sé que nada, todo, intento todo, pero nada me funciona. Y es que acabo de caer en la conclusión de lo que dices. Puedo ser oidor, pero no, y leer la Biblia de cabo a cabo, pero no intento hacerlas, o bueno, hago las cosas, me abstengo de groserías, me abstengo de poner atención al mundo, pero aún así no me funcionan las cosas. Estoy en situación de muerte. ¿Cómo puedo hacerle para ponerme en situación de vida? Antes de bautizarme. Mira, brother, fíjate bien. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 5. Los frutos del Espíritu. Capítulo 5, 21. Mira, fíjate, hermano. Tenemos que entender esta parte, hermanito. ¿Sí? ¿En qué quedamos? O más bien, ¿qué quedamos que era la necesidad del ser humano? Cristo. O sea, sí, hermano, pero fíjate bien.
El hombre tiene una necesidad, brother, y es la regeneración. El ser regenerado, brother. Tener a Dios en su vida. Hermano, háblale a este. Pon atención, hermanito, porque tú eres el que tienes la duda, ¿verdad? El hombre, brother, necesita ser regenerado. ¿Sí? Tú tienes que entender que en tus propias fuerzas tú no vas a poder tú no vas a poder tener un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque de eso se encarga, brother, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Pero aparte de que te regenera, Tener una comunión y recibir a Dios. ¿cuál? Tener una comunión y recibir a Dios. Los frutos del Espíritu Santo, brother, ahí donde te dije ahorita, Gálatas 5:21. ¿Sí? Dice, brother, el último es templanza, que es el dominio propio. Tú tienes que entender, hermano, que tú necesitas tener el Espíritu Santo en tu vida para que tú puedas empezar, brother, a dejar el alcohol, a dejar la droga, ¿sí? El pecado, brother. Tu problema es ese. Entonces, si tú no naces del Espíritu, hermano, tú no puedes recibir el Espíritu Santo. ¿Sí estás entendiendo? Ese es un paso que tú como creyente tienes que dar. O sea, tú ya creíste en el Evangelio. Gloria a Dios, brother. Por eso, ¿cuál es tu siguiente paso, brother, que tienes que dar? Tú tienes que bautizarte. En cuanto Dios te ponga la oportunidad, tienes que bautizarte. ¿Sí me explico? Va a haber bautizos, brother, en estos días. Vamos a bautizar en estos días. Sí, primeramente Dios. Porque esa es la finalidad, brother, llevarte a las aguas. Y después que tú sigas teniendo un seguimiento. Pero a lo que voy es, hermano, yo tengo que entender que para yo poder tener una transformación, brother, mira, cambiar, tener un cambio es una cosa, brother. Yo ya te lo dije el otro día, eso es exterior, en tu exterior, es el cambio. La transformación, brother, es en tu interior y también la regeneración. La regeneración es una y la transformación es otra. La regeneración es, escucha, que tu espíritu llegue a volver a estar nuevamente en su estado original. La regeneración es que algo que se echó a perder vuelva a su estado original. ¿Sí? La transformación es que tú empieces a dejar tus ¿cómo se dice? Tus comportamientos. Esa es la transformación. Que tú empieces a dejar las costumbres, tus costumbres, brother, y hasta tu pecado, brother. ¿Sí? Esa es la transformación. Entonces, para que tú puedas ser transformado, necesitas el Espíritu Santo en tu vida, porque el Espíritu es el que se va a encargar de transformarte. Solamente para el bautismo. Tú, en tus fuerzas, tú puedes cambiar tu exterior. En tus fuerzas, humanamente tú puedes cambiar tu exterior. Humanamente tú no puedes transformar tus comportamientos, hermano. Tú necesitas el poder de Dios, brother, para ser transformado. Si yo quiero dejar el alcohol, la droga, brother, las mujeres, etcétera, ¿qué necesito? Ser transformado. Necesito el poder de Dios. Amén. Porque en mis fuerzas no voy a poder. En mis fuerzas no, hermanito.
Necesito el poder de Dios. Entonces la transformación la va a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar el dominio para que cuando a ti te den ganas, brother, no lo hagas. El dominio propio, exactamente. Amén. Oye, y como dijiste que Jesús se bautizó a los 30 años, Ajá. o sea, ¿es recomendable, o sea, igual bautizarte a los 30 años? O, No, hermanito. o ya nada más cuando tienes conciencia. Tú tienes que tener ya la facultad, brother, de arrepentirte. Ok. No necesariamente tienes. ¿A ti quién te garantiza que vas a vivir 30 años? Y si Dios está poniendo en este día el tiempo, brother, pues lo tienes que hacer, bautízate. ¿Sí? A mí me surgió una duda. Ya llegas y te bautizas y, por ejemplo, el hombre si sigue todavía en pecado, ¿hay consecuencias o cuál es otra vez la restauración de él? Mira, hermanito, el pecado tiene una función, brother, que es condenarte y matarte, brother. O sea, condenarte para toda la eternidad. Tiene un poder, brother, sobre el hombre. Cuando tú te bautizas, el pecado deja de tener, brother, poder sobre ti. ¿Sí? O sea, ya no tiene el poder de matarte, brother. ¿Sí me explico? El hecho de que tú te bautices, hermano, el hecho de que tú nazcas de nuevo, no quiere decir que ya no vas a volver a pecar nunca en la vida. Lo vas a seguir haciendo. Le vas a seguir fallando a Dios. ¿Sí? Aquí la cuestión es que ya el pecado, brother, ya no te puede matar. Y estamos hablando espiritualmente y humanamente. ¿Sí? Entonces, tú nunca, brother, en la vida vas a poder dejar de hacer lo que no está bien de un día para otro. ¿Sí me explico? Tú tienes que, a través del tiempo, brother, dice la Escritura, arrepentíos y convertíos al Evangelio. Convertido es que te conviertas de tu vida mala a empezar a vivir, brother, conforme a la voluntad de Dios. Y la conversión, brother, es para toda la vida, brother. Todos los días, brother, tú te tienes que estar convirtiendo. ¿Sí? Esa es la transformación. Todos los días, brother, todos los días. ¿A poco tú crees, brother, que todo lo que has practicado en la vida, brother, lo vas a dejar de un día para otro? A ver, brother, yo te voy a poner una tarea. Deja de decir groserías, brother, de hoy a mañana. No puedes, hermano. No se puede. No se puede. ¿Sí me explico? No puedes, hermano. Necesitas. Te voy a decir por qué. Porque para empezar necesitas el poder divino para dejarlo de hacer. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, tú primeramente necesitas dar ese paso, brother, de fe. Necesitas bautizarte. Y de lo demás el Señor se va a encargar siempre y cuando tú tengas disposición. Lo único que necesitas es la disposición. Lo único que Dios necesita es disposición, brother. Y si Él ve que hay disposición en ti, ahí mero, brother, Él va a hacer la obra. Pero si no hay disposición, brother, Dios no va a hacer nada en ti. Dios te va a dejar. Te va a dejar, brother, que sigas como los chivos dándose de topes. ¿Sí? Hasta que llegue el momento en que tú te dispongas. Ya cuando estés todo humillado, brother, todo derrotado, y que tu corazón se disponga, entonces es cuando Dios va a hacer la obra. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, hermanitos. Ya se nos fue el tiempo.
¿Quién quiere hacer la oración? Amén. Gracias Dios por darnos a través del hermano Beto la palabra que nos ayuda a comprender y estar en comunión contigo. Da paz a los vecinos, a la comunidad, al mundo. Líbralos de caer en pecados. Da ese amparo y misericordia a las viudas y a los huérfanos. Amén. Amén.